voy a detenerme en un aspecto del Evangelio de hoy, que es en la iniciativa de Pedro de pedirle a Jesús caminar hacia su encuentro por sobre las aguas. ¿Recuerdan? El episodio de hoy está en continuación con el episodio de la multiplicación de los panes. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y pasaran delante de él a la otra orilla. Así que los discípulos dejaron a Jesús en la orilla, Jesús despidió a la gente, después estuvo largo rato en oración y a la madrugada fue caminando sobre el mar al encuentro de los discípulos que bregaban y bregaban con el viento en contra. Los discípulos, al verlo caminar en la madrugada, piensan que es un fantasma, se ponen a gritar, Jesús los tranquiliza, les dice, soy yo. Bueno, hasta ahí la parte fundamental del texto. Pero Pedro le dice, Señor, si eres realmente tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Pedro se bajó, empezó a caminar sobre el mar, al principio todo bien, pero después al ver la violencia del viento y de las olas, tuvo miedo, empezó a hundirse. Jesús lo sostuvo, hombre de poca fe, porque dudaste. Quiero detenerme en ese aspecto, sobre todo, a ver, lo que se ve está claro, ya lo vimos, pero ¿qué es lo que hay en el trasfondo de la iniciativa de Pedro de pedir al encuentro de Jesús? Entonces, pensé que el Espíritu Santo lo movió a Pedro a pedir eso. O mejor, lo movió a Pedro primero a ofrecerse y luego a pedir esa gracia. Miren qué interesante, el Espíritu Santo movió a Pedro a ofrecerse a ir al encuentro de Jesús caminando sobre el mar, pero con la condición de que Jesús claramente se lo pidiera. Si Jesús se lo pedía, él lo iba a hacer. Entonces pensé que el Espíritu Santo está moviendo a los discípulos y nos está moviendo a nosotros a salir de lo común y a ofrecernos para, yo diría, tareas, misiones especiales. O sea, el Espíritu Santo no nos va a meter en el molde de lo que está claramente establecido ya. El Espíritu Santo fue y será irreverente con las estructuras sociales establecidas. Y tomo el término irreverente porque justamente voy a hacer un curso a partir de este martes que se llama Las irreverencias del Espíritu. Interesante, el título ya rompe los esquemas. Fíjense que Pedro hizo un ofrecimiento, si cabe, irreverente. Ofrecerse a ir caminando sobre el mar al encuentro de Jesús, con tal de que Jesús se lo pida expresamente. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Va formateando en nosotros una nueva psicología en la cual lo que aparentemente es imposible deja de ser un límite para convertirse en un desafío. Fíjense que Pedro dice, a ver, Pedro se ofreció para esto. Y me vienen los ofrecimientos que los santos a lo largo de la Iglesia han hecho de su vida, tanto santos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en la Iglesia. Por ejemplo, Isaías está en el templo de Jerusalén, ve a Dios, una de las experiencias místicas más grandes de la historia del Antiguo Testamento, y después de ver a Dios escucha algo así como el soliloquio de Dios, preguntándose, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?
Y Isaías, sin saber para qué ni a dónde, dice, acá estoy, hey, acá estoy, envíame a mí envíame. O sea, Isaías, antes de saber para qué, antes de saber en qué condiciones, antes de saber cómo, en qué lugar, solamente por haber escuchado al Dios que se pregunta, ¿a quién voy a enviar? Dice, aquí estoy, envíame. Yo no podría decir, qué sé yo, me viene el recuerdo de San Luis María Griñón de Montfort, un gran amante de la Virgen María, donde él dice, yo me ofrezco a vos, María, totalmente. Tuyos son todo lo que soy, todo lo que tengo, incluso mis bienes espirituales. Todo, para siempre, sin restricción. Como siervo, como esclavo de amor a vos, punto. Que me vienen a molestar con cosas, con chiquitajes. El padre Carlos de Foucault, que pronto va a ser canonizado, beato actualmente, ¿no? Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, no importa, lo que sea, ya está. ¿Qué tanta vuelta? ¿Qué tanto límite? Es esto lo que está en el trasfondo del ofrecimiento de Pedro. Señor, si sos vos, mandame ir a tu encuentro y yo voy a ir sobre el agua. Esto es fe. Claro, esta nueva psicología que forja en nosotros el Espíritu Santo, ¿qué pasa? De golpe borra todos nuestros hábitos mentales. No, fíjense que, ¿qué le pasó a Pedro? Empezó a caminar sobre el mar, caminó sobre el mar. Habrá ido probando a ver qué pasa, ¿me hundo? No me hundo, me hundo, no me hundo. Hasta que de repente, en vez de prestarle atención al Señor, desvió la mirada del Señor y empezó a prestarle atención, como viejo lobo de mar que era, a las olas, al viento, a las circunstancias. Al ver las olas, el viento, tuvo miedo, sucundum, sucundum, y empezó a hundirse sucundum, sucundum. Pero Pedro ahí sí lo miró a Jesús, Señor, sálvame. Y Jesús le tendió la mano y hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Pedro, Pedro va a ir haciendo este tipo de experiencias repetidas veces. Me viene la última cena. En la última cena Jesús dice, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Y Pedro dice, aunque todos te nieguen, yo voy a dar mi vida por vos, ¿viste? O sea, le dio para adelante con todo el Pedrito este. ¿Y qué pasó? Un ratito después, unas horitas después, pasaron las 3 horas de oración en el huerto, a la madrugada siguiente, niega a Jesús. O sea, ¿qué quiero decir? Borra los caracteres de tu antigua psicología, este ofrecimiento generoso que mueve el Espíritu Santo. No. Va a haber constantemente un avanzar y un retroceder, pero en el balance, lo importante es que en el balance vayamos un poquito más adelante cada vez. Y bueno, va a llegar un momento en que ciertamente Pedro, después de la venida del Espíritu Santo, ya no haya con qué darle. Pero hubo un proceso. Pero quiero decirte esto y con esto voy terminando. Hay gente que nunca sale del molde, ¿viste? Son los que datan en el molde y se quedan en el molde para siempre. ¿Por qué? Por el miedo al fracaso, por el miedo ¿para qué voy a salir del molde si después me voy a equivocar? Entonces me quedo con flor me achico. ¿Se entiende? Entonces, Pedro no es con flor me achico, es con menos. Pedro, como es jugando al truco, tengo un 4 y te canto falta envido. Eso para los que saben jugar al truco. Tengo un 4 y te canto el falta envido.
O sea, si estás vos, te canto. Si yo juego con vos, si vos sos mi compañero de juego, si vos sos el compañero de mi vida, Jesús, yo voy caminando sobre el agua y yo canto la falta en vida al diablo y a quien venga. Claro, y después, ay, ¿y si me va mal? ¿Y si me ganan? ¿Y si? Queridos hermanos, el Espíritu Santo no genera psicologías del y si, genera hombres y mujeres que se ofrecen para lo que Dios quiera. Amén.